viendo? Sí, doctor. Sí. Ya, perfecto. Bueno, me están escuchando todos, ¿verdad? Sí. Ya. Hoy vamos a hablar de dos temas. Yo les pasé una información previa. Vamos a hablar en primer lugar sobre el cáncer de colon y recto. ¿Ya? El cáncer de colon y recto es una patología muy frecuente a nivel mundial, y el cáncer de colon y recto cada vez avanza debido a que no estamos logrando tomar las medidas adecuadas para controlar esta patología. Y hoy en día las nuevas costumbres dietéticas, están haciendo que, en vez de disminuir esta patología, tienda a aumentar. ¿Me siguen escuchando bien? Sí, doctor. Les voy a pasar una imagen y me van a decir si están logrando ver la imagen adecuadamente. ¿Logran ver la imagen que dice cáncer de colon y recto? Sí, estamos mirando. Bueno, entonces, como les comentaba, el cáncer de colon y recto es una patología que ha ido en crecimiento a nivel mundial debido a los cambios en los hábitos alimentarios que ha tenido la población, principalmente a lo que conocemos como la alimentación chatarra, que es alimentación comida rápida. Pero antes de hablar del cáncer de colon y recto, les voy a hablar de los pólipos. Doctor, ¿podría poner para grabar la clase, por favor? Ya, vamos a poner para grabar la clase. Fíjense si ya está en grabación. Sí, ya está. Bien, perfecto. Cualquier dato que necesiten, me avisan inmediatamente para ver cómo lo solucionamos. ¿Está bien? Bueno, para hablar de los cánceres de colon y de recto es necesario hablar de los pólipos de colon y de recto. ¿Y por qué motivo? Porque se sabe hoy en día que para que se forme un cáncer de colon y de recto, primero tiene que aparecer un pólipo ubicado en colon o en recto. Como ustedes ven en la diapositiva, dice que que los cánceres de colon y de recto se desarrollan en más de un 95%. Olá, doutor. Perdão de interromperte, pero hay unos alunos que están afuera queriendo ingresar en la clase para aceptar a usted. Ya, y que se han quedado por fuera. Están afuera de la clase. Vamos a solucionar. Yo acepto. ¿Ya entraron todos? Sí, doctor, entró. Bien, no se quedó nadie por fuera. Bien, entonces los cánceres de colon y de recto nacen de un pólipo. Un pólipo que es una lesión completamente benigna. ¿Ya? Es una lesión que no produce ninguna alteración y que hoy en día se sabe que los pólipos de colon y de recto, que le llamaremos adenomas, como ustedes ven ahí en la pantalla, si logramos extirparlos, estamos curando no un pólipo benigno, sino un futuro cáncer de colon y de recto.
Entonces, es fundamental conocer bien los pólipos, porque hoy en día se sabe que la profilaxis, que la prevención para evitar los llamados cánceres de colon y de recto es lograr ubicar los pólipos a un momento adecuado. Tanto es así que la Organización Mundial de la Salud desde hace muchos años recomienda que toda persona sana, no estamos hablando de una persona enferma, que toda persona sana que llega a los 50 años de edad debería hacerse una colonoscopía para buscar pólipos, no cáncer, para buscar pólipos, y si se encuentran pólipos, retirarlos inmediatamente por vía endoscópica. Si eso se hiciera, estaríamos retirando lesiones que pasados 4, 5, 6, 7 u 8 años se van a convertir en un cáncer de colon o de recto. Inclusive en el último Congreso Americano de Gastroenterología, que le llaman la Semana de las Enfermedades Digestivas, que realizado en Estados Unidos, algunos investigadores están ya queriendo recomendar que la colonoscopia sea no a partir de los 50, sino a partir de los 45 años de edad, por ver que están apareciendo pólipos a más temprana edad de los 50 años. Entonces, tratar un pólipo, eliminar ese pólipo, significa evitar un futuro cáncer de colon. Entonces, eso es fundamental para que nosotros logremos entender bien esta patología, ¿verdad? Que tenemos que sí o sí eliminar los cánceres de colon y de recto para lograr erradicar esta patología. Aquí ven una imagen que en rojito lo estoy señalando con la flecha, hay un pequeño pólipo. Si ustedes ven, hay una clasificación de los pólipos y se clasifican en sésiles y en pediculados. O sea que un pólipo puede ser un pólipo sésil y un pólipo puede ser pediculado. Y esas Doutor, dos... Sí. Isabela Jardim, aí como você aceitar ela? Claro que sí. Gracias. Bien. Ya entré, Carol. Ya entré. Bueno, estamos adentro todos. Entonces, vamos a ver que los pólipos los dividimos en sésil y pediculado. Y ustedes ven ahí en esta imagen la diferencia. El pólipo sésil es un pólipo que está adherido directamente a la mucosa, como vemos en la imagen del lado izquierdo. Mientras que el pólipo pediculado es el que tiene un pedículo, tiene como una especie de tronco, que es el que une al pólipo con la mucosa del colon o del recto. Entonces, cuando el pólipo tiene un pedículo, le llamamos pólipo pediculado. Y ese pedículo es el que une al pólipo con la mucosa intestinal. Pero cuando ustedes ven un pólipo que no tiene pedículo, le llamamos pólipo sésil. Y es importante porque para efectos de su erradicación, el manejo es diferente. Entonces tenemos el pólipo sésil y el pólipo pediculado, como ustedes ven en estas imágenes. Ahora, para el esquema de tratamiento, ustedes ven acá nuevamente imágenes de un pólipo pediculado, el de arriba, un pólipo sésil que está adherido directamente a la mucosa y un colon normal, ¿verdad? Y los pólipos aquí están siendo mostrados en el colon del lado izquierdo, prácticamente que en el recto sigmoides y avanzando hacia el colon descendente.
pero el pólipo puede estar ubicado en cualquier parte del colon, inclusive en el sigmoide. Aunque hay algunos estudios que reconocen que el 70% de los pólipos de colon se ubican en los 30 primeros centímetros, ingresando por el recto. Esta primera zona que estamos mostrando aquí, que es el recto y el colon sigmoide, que son los primeros 30 centímetros y que normalmente lo describimos al estudio como una rectosigmoidoscopía. Son 30 centímetros, se encuentra el 70% de todos los pólipos. El resto de los pólipos están en la parte más alejada, a partir de los 30 centímetros, o sea, finalizando el colon descendente, el colon transverso, el colon ascendente y el ciego. En esa zona más larga, que llega hasta los 2 metros, se encuentra solo el 30% de los pólipos. Y de una manera también llamativa, vemos que el 70% de los cánceres de colon y de recto se encuentran principalmente en esos primeros 30 centímetros. Aquí vemos una imagen de un pólipo con un pedículo. Aquí vemos otra imagen de otro pólipo con un pedículo ya más largo. Y vemos una clasificación ya no anatómica, la clasificación de pólipo sésil o pólipo pediculado es una clasificación anatómica, es lo que nosotros vemos a la anatomía patológica, es lo que nosotros vemos a la visión colonoscópica, pero existe una clasificación histológica, que es la clasificación que hacemos cuando tomamos biopsias de los pólipos y lo mandamos al patólogo. Y esa clasificación histológica es muy importante porque nos va a describir dos grupos de pólipos. Los pólipos que vemos arriba, que le llamamos pólipos benignos, y la clasificación que vemos abajo, que son los pólipos malignos. Los pólipos benignos, como ustedes ven, se clasifican en dos grandes grupos, los neoplásicos y los no neoplásicos. Los pólipos neoplásicos son los que normalmente nosotros encontramos. El 90 al 95% de todos los pólipos que vamos a encontrar en una colonoscopía son pólipos neoplásicos. Y a los pólipos neoplásicos le llamamos adenomas. Entonces, cuando hablamos de un pólipo del grupo de la clasificación histológica de neoplásico, le llamamos adenomas. Y los adenomas, que son los pólipos neoplásicos, que son los que tienen potencial de malignidad, se dividen en tres grandes grupos: tubulares, túbulo-vellosos y vellosos. Esta es una clasificación, los pólipos serratos, que son más complejas y que prefiero no ingresar a ellos. Entonces, trabajemos en tres grupos de pólipos: tubulares, túbulo-vellosos y vellosos. Y los pólipos no neoplásicos, que son los que no tienen tendencia a la malignización, son los que están a la derecha, son los pólipos hiperplásticos, por hiperplasia de la mucosa, los pólipos juveniles, el Peutz-Jeghers, los pólipos inflamatorios por el proceso inflamatorio, los agregados linfoides y los amartomas. Ustedes ven que dentro de ese grupo, los pólipos no neoplásicos, hay uno que tiene arterisco, que son los Peutz-Jeghers. Y tienen arterisco porque, a pesar de que son pólipos no neoplásicos y no son del grupo de los adenomas, pero el Peutz-Jeghers es un pólipo no neoplásico que tiene alto poder de malignización, un gran poder de malignización. Entonces, cuando uno descubre un Peutz-Jeghers, uno sabe que tarde o temprano va a terminar en un cáncer de colon. A diferencia de los otros, hiperplásticos, juveniles, inflamatorios, agregados linfoides y amartomas, que no se van a convertir nunca en cáncer de colon. Del lado izquierdo, donde están los pólipos neoplásicos, están los tubulares, los túbulos vellosos y los vellosos.
Y la experiencia y la estadística nos dice que todo pólipo nace como tubular. Y a medida que avanza el tiempo se va transformando en un pólipo túbulo velloso. Y a medida que el tiempo va avanzando se transforma en un pólipo velloso. Entonces, ¿cómo quisiéramos encontrar los pólipos? Como tubulares. Son los que tienen menor probabilidad de ser transformados a cáncer. Cuando ya están en túbulo velloso, donde ya parte de la estructura no es solamente glandular, sino que también es vellosa, ahí la probabilidad del cáncer aumenta. Y ya cuando es velloso, la probabilidad es mucho mayor. Entonces, dentro de los adenomas neoplásicos, el que tiene menor probabilidad de convertirse en un cáncer es el tubular, porque es el que apareció primero, y a medida que se va transformando, el túbulo velloso tiene mayor probabilidad, y el velloso es el que tiene una gran probabilidad de que en poco tiempo se haga un cáncer de colon. Y vamos a ver que los tubulares son chiquitos, los túbulos vellosos ya van creciendo, ya llegan al centímetro, y los vellosos pueden llegar a los 2 o 3 centímetros. Entonces, los pólipos van creciendo y se van transformando a través del tiempo. Y eso es importante porque queremos, si es que un paciente hace un pólipo, ubicarlo en esta forma, que es el que tiene menor poder, y inmediatamente sacarlo ese pólipo. Entonces, eso es fundamental en el esquema de nuestro tratamiento. Ahora, aquí hablamos lo mismo que hemos mencionado previamente, que están los tubulares, los túbulos vellosos y los vellosos. Y que los más frecuentes son los tubulares porque son los primeros en aparecer, ¿no? Y los vellosos son los menos frecuentes y son aquellos que tienen mayor potencial de malignización. ¿Sí? Entonces, es importante la biopsia del pólipo para conocer ese detalle. Doutor, sí, dime, te escucho. consigo saber estos en la colonoscopia, la diferencia entre ellos? Mientras no tomes biopsias de los pólipos, no vas a saber eso. Solamente cuando tomes la biopsia. Por eso es que estos pólipos tienen una clasificación histológica, ¿sí? Que es esta que está acá. ¿Ya? Eso te va a decir si es tubular, túbulo velloso o velloso. Mientras solamente veas las imágenes de la colonoscopia, solamente vas a poder decir que son sésiles o pediculados. No vas a poder decir más nada, porque eso es lo que ve el ojo, si es sésil o pediculado. Pero si les tomas biopsias, esas biopsias inmediatamente te van a encaminar a decirte que el pólipo es tubular, túbulo velloso o velloso. O sea que es el patólogo el que te va a dar esa información. Tú lo mandas al patólogo, las biopsias, y le dice que la tomaste del colon, que la tomaste del recto o del sigmoide o del colon descendente, y le vas a decir que la imagen era de un pólipo, y le dice que es imagen de un pólipo sésil, y le puedes decir el tamaño, si son 3 milímetros, 5 milímetros, 10 milímetros, que es 1 centímetro, y si su superficie es una superficie fina o una superficie rugosa. Toda esa información que tú le des al patólogo y le indiques la edad del paciente y los síntomas que tenía el paciente por los cuales se hizo la colonoscopia, le va a servir a él para hacer un mejor estudio. ¿Sí? Entonces, desde el punto de vista de la visión colonoscópica, sésil o pediculado. Y es el patólogo el que te va a decir si es del grupo de los adenomas neoplásicos o de los pólipos no neoplásicos. Y dentro de los adenomas neoplásicos, si es un tubular, un túbulo velloso o un velloso. Y dentro del otro grupo, si es inflamatorio, si es juvenil, si es Peyergue, etc. Ahora, la mayor cantidad de los pólipos son asintomáticos y muchas veces son hallazgos en un examen colonoscópico hecho por otro motivo. Un paciente que tuvo un sangrado
y le pides una colonoscopia y cuando entras te encuentras con un pólipo y no había otra causa de sangrado. O de repente un paciente que tiene un dolor a nivel del colon izquierdo, del colon derecho, y le has hecho otros estudios y no encuentras la causa del dolor y le pides una colonoscopia y te encuentras con un pólipo. A veces son más de uno, a veces son varios. Entonces, los que sí dan síntomas, que tienden a ser los ya más grandecitos, los que ya miden 1 centímetro más, o dan sangrado silencioso que no se detecta a simple vista o solamente es detectado en un examen de sangre oculta en materia fecal, o ya es un sangrado visible, que es raro que un pólipo dé un sangrado visible, pero se puede dar. Y los pólipos del grupo de los adenomas vellosos pueden provocar a veces mucosidades, pueden provocar hipocalemia, los que son muy grandes pueden provocar, si están ubicados a nivel del recto, pujos, que es esa sensación de evacuación intestinal, de ir al baño con frecuencia, o dolores abdominales. Y el Peutz-Jeghers, que está dentro del grupo de los no neoplásicos, pero que tiene un gran poder de malignización, puede provocar pigmentación a nivel mucocutáneo. Y el diagnóstico ideal es por una colonoscopía completa, no porque encontramos un pólipo en recto, ahí terminó el estudio. Puede ser que ese mismo paciente tenga un pólipo en ciego y no lo veamos y que el pólipo en ciego sea velloso y el que sacamos en recto era tubular. Y el que tiene mayor poder de malignización no lo vimos porque no hicimos una colonoscopía completa. Entonces, un pólipo benigno, porque los pólipos son lesiones benignas. Un pólipo de benigno puede demorar hasta 7 años en malignizarse, o menos, por supuesto. Entonces, vemos un pólipo y ¿qué debemos hacer? Una polipectomía. Debemos sacarlo del pólipo inmediatamente, ¿ya? Entonces, ya cuando uno hace un procedimiento de una colonoscopia, uno tiene que decirle al paciente que si encuentra un pólipo, lo va a sacar. Ya no pedirle permiso al paciente, el paciente está dormido en ese momento. Y si nosotros sacamos un pólipo, interrumpimos ese ciclo evolutivo que es del pólipo al cáncer y disminuimos la incidencia del cáncer colorectal. Y las polipectomías pueden ser simples o pueden ser mucosectomía. ¿Cuándo hacemos una polipectomía simple? Cuando el pólipo tiene un pedículo. Introducimos un haz de polipectomía y cortamos al nivel del pedículo. Y es bastante más fácil. Pero cuando el pólipo es sésil, no tenemos de dónde agarrarlo. Entonces, en esos casos, tenemos que inyectar solución fisiológica subcutánea dentro de la mucosa del colon para levantar un poco ese pólipo y hacer la extracción. Entonces, tenemos que sacar el pólipo y lógicamente que debemos capturarlo y mandarlo inmediatamente a la anatomía patológica para que el patólogo nos confirme, porque en ese momento lo vimos el pólipo, pero no sabemos si es sésilo. Sabemos que es sésilo pedicular, pero no sabemos su anatomía patológica, pues no tenemos anatomía patológica dentro de nuestro colonoscopio. Entonces lo mandamos inmediatamente al patólogo. Y el patólogo, lógicamente, que se va a encargar de mostrarnos el resultado. Ahí vemos un pólipo chiquito, pólipo sésil, y vemos el haz de polipectomía, vemos esto blanco, que está agarrando el pólipo ya, cuando uno lo agarra el pólipo, cuando lo enlaza, como si estuviera enlazando el cuello de un ternero, inmediatamente se pone rojo y después sacamos el pólipo y si el procedimiento ha sido muy bien hecho, ni siquiera quedan muestras de sangrado y si sangra un poquito le inyectamos con una aguja inyectora un poquito de adrenalina subcutánea y paramos inmediatamente el sangrado. Mire cómo se hace. Sí, te escucho. Una pregunta. ¿Cuándo decimos que el pólipo es sésil? Decimos que el pólipo es sésil cuando está adherido a la base de la mucosa del colon, ¿verdad? Ese que estamos viendo en la imagen es un pólipo pediculado porque tiene un tronco, tiene un pedículo. Imagínense un árbol frondoso y que el pedículo es el tronco.
la piel de la mucosa es la tierra y el pólipo prácticamente son las ramas, las raíces, las flores, las frutas, ¿verdad? Ahí te voy a poner rápidamente la diferencia entre un pólipo sésile a la izquierda, que es el que está pegado a la mucosa, y el pólipo pediculado a la derecha, que es el que tiene un pedículo. Entonces, esta es la forma en que nosotros normalmente sacamos el pólipo. Ese aparatito que está saliendo del endoscopio es el asa de polipectomía. Es un asa como si estuviéramos enlazando a un ternero del cuello. Y lógicamente que necesitamos un ayudante que es el que maneja el asa de polipectomía, que ingresa por el canal de biopsia del endoscopio, por el mismo canal por donde colocamos la pinza. Y ustedes ven sobre la derecha cómo esa asa de polipectomía, que es está conectado a un equipo electrocauterio, le pasamos electricidad y calor y cómo el pólipo se corta. Y aquí vemos el asa trabajando. Y este pólipo después con la misma asa de polipectomía, con esta asa lo tenemos que capturar y sacarlo para que sea examinado por el patólogo. Aquí ven otra imagen de cómo el asa de polipectomía que está saliendo del canal de biopsia del colonoscopio está enlazando un pólipo, en este caso un pólipo pediculado porque tiene pedículo. Si el pólipo estuviera adherido directamente a la mucosa, en este pedícula sería un pólipo sésile. Entonces, así es como hacemos la profilaxis de los futuros cánceres de colon, sacando los pólipos. Y para sacar un pólipo tenemos que hacer una colonoscopía para investigar si el paciente tiene los pólipos, si no, no nos vamos a dar cuenta porque hemos dicho que el gran porcentaje de pólipos son asintomáticos. Aquí vemos otra imagen, cómo cortamos el pólipo, estamos cortando un futuro cáncer de colon o de recto, de acuerdo a donde esté ubicado el pólipo. ¿Sí? Entonces, ya que hemos visto pólipo, entremos en sí en el tema que es el cáncer de colon y recto. Y el cáncer de colon y recto, bueno, en la prevalencia en los países desarrollados es alta, ¿verdad? En 10 minutos vamos a tener que cortar la comunicación y nuevamente comunicarnos, ¿ya? Espérense un momento, vamos a entrar nuevamente para poder continuar con el tema. Les voy a pasar nuevamente el link para que se conecten. Estoy pasando el link para que se vuelvan a conectar porque se nos estaba acabando el tiempo. ¿Jóvenes están conectados? Sí, doctor. Sí, doutor. Entonces continuamos el tema. Ya, estamos conectados, perfecto. Entonces podemos continuar con el tema. Entonces, estábamos Doutor, diciéndole, sí, ya los estoy, Gustavo, dime, te escucho. doutor, então a causa de pólipos La causa se de dá mais pólipos- por a idade? É por isso? Então se dá mais por a idade? Sí, la causa de los pólipos no está bien definida, pero ya. se habla de que el paciente estreñido tiene mayor probabilidad de tener pólipos que los pacientes no estreñidos. Y se habla de que los pacientes estreñidos tienen mayor probabilidad porque la materia fecal con sustancias tóxicas de desecho que se eliminan con la materia fecal están más tiempo en contacto con la mucosa
del colon y que pueden ser un precursor de un futuro cáncer de colon que puede ser inicialmente un pólipo, pero no hay una teoría definitiva como hablamos cuando hablamos de la colitis ulcerativa que nos describe claramente el por qué la producción de los cánceres, ¿verdad? Entonces, en esta diapositiva, ¿están viendo todos la diapositiva? Sí, ¿Están con las Sí, imágenes? doctor. Bien, gracias. Vemos que tenemos algunos efectos protectores y unos efectos deleterios o malos. Entonces se dice que la dieta rica en fibra, ustedes saben que la fibra la dan las frutas y las verduras y hortalizas, que los antiinflamatorios no esteroideos, que la vitamina A, la vitamina D y la vitamina E, lo mismo que el calcio y el ejercicio, son protectores de la no aparición de pólipos y de cáncer de colon. Eso no quiere decir que van a estar tomando aspirina de por vida, ¿verdad? Porque la aspirina tiene efectos contraproducentes, ¿cierto? Y dentro de los efectos que pueden más bien llevar a un cáncer de colon y previamente un pólipo es la ingesta de dieta rica en grasas animales. Ustedes saben eso desde el chancho, el puerco, ¿verdad? Dietas ricas en colesterol, el alcohol y principalmente la Brahma Shopping, que ustedes nunca toman, yo sé, que son incapaces de tomar eso, pero son productoras probables de cáncer de colon. Entonces hay que tenerlo en cuenta, esa probabilidad de que esas sustancias nos puedan llevar al cáncer de colon. Entonces, ya hemos dicho que muchos son asintomáticos, inclusive los cánceres, no solamente los pólipos. Muchos cánceres en su etapa inicial, en su etapa precoz, son asintomáticos. Y ya cuando comienzan a dar síntomas, ya están en un cáncer de colon avanzado, lamentablemente. Hay, como en todas las enfermedades, grupos de mayor riesgo. Y tenemos pacientes que ya han tenido cáncer de colon y que han sido operados y que se han curado, tienen probabilidades de hacer cáncer de colon en otro lugar del colon. Aquellos que tienen familiares en primer grado que han tenido cáncer de colon también tienen una mayor predisposición. O aquellos que tienen algunos síndromes raros, pero que ocurren, como la poliposis múltiple familiar, el síndrome de Gardner, el síndrome de Turcotte, el síndrome de Lynch 1 o Lynch 2, que tienden a ser hereditarios, y el Peutz-Jeghers, que ya hemos mencionado, el síndrome de Peutz-Jeghers, lo mismo que los que tienen poliposis colónicas juveniles y familiares múltiples, y los que tienen enfermedades inflamatorias intestinales como la colitis ulcerativa y el Crohn, ellos tienen mayor probabilidad de tener cáncer del colon que el resto de la población, el resto de la comunidad. ¿Sí? Y el resto de la comunidad tiene promedio de riesgo normal. Y ustedes ven aquí que dice que a partir de los 50 años se debería hacer algunos estudios en los pacientes de riesgo general, pero hoy en día ya se recomienda hacer en ese grupo etario de 50 años para arriba, no una tacto rectal, ni sangre oculta, ni recto, sino directamente hacer una colonoscopía. Y como les comenté en el último Congreso Americano de Enfermedades Digestivas, algunos especialistas sugerían que la edad de realización fueran los 45 años, bajarlo un poco más. Y como ustedes ven, esos que tienen riesgo elevado, que son los que mencionamos primero, eso a los 40 años, inclusive antes. Yo he visto pacientes con cáncer de colon a los 30 años, a los 28 años, pero que tenían factores familiares, hereditarios, etcétera, que predisponían a un cáncer de colon. Por ejemplo, los que tienen la poliposis múltiple familiar nunca llegan a los 30 años sin haber hecho un cáncer de colon. Entonces, eso termina muchas veces en una colectomía total, porque
la probabilidad del cáncer es muy alta. Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Esta clínica es para cánceres avanzados, porque hemos dicho que los cánceres de colon temprano dan muy poca sintomatología. Dentro de estos síntomas ustedes van a ver los tres primeros, que es el dolor abdominal, los cambios en el hábito intestinal, que quiere decir pacientes con diarrea y pacientes con estreñimiento, y que nunca hay que confundir con un colon irritable. Por eso a los colon irritables se le hace colonoscopía, para no confundirnos. Y los que tienen hematoquesia o protorragia o sangrado rectal, esos grupos que están entre el 40 y el 44% de los casos, que es la triada principal del cáncer de colon y de recto, son síntomas muy importantes. Entonces, cuando uno pregunta cuáles son los 3 síntomas fundamentales del cáncer de colon y recto, hay que hablar del dolor abdominal, hay que hablar de los cambios en los hábitos intestinales y hay que hablar de la protorragia o hematoquesia. Ya los otros síntomas como la astenia, la adinamia, la anemia hipocrómica o la baja de peso, o los que tienen cáncer de recto como el ojo, el tenesmo con protorragia, el dolor perianal localizado en recto, obstrucciones bajas, esos ya son síntomas menos frecuentes. Los síntomas importantes son los 3 primeros: dolor abdominal, cambios en los hábitos intestinales y hematoquesia. ¿Y cómo hacemos el diagnóstico? Como lo hemos estado diciendo desde el principio, con una colonoscopía, ¿ya? Y la colonoscopía con biopsia. Y mejor todavía si encontramos la lesión y la erradicamos en ese mismo momento. Los endoscopios de hoy en día tienen magnificación, o sea que aumentan el tamaño de la imagen para verlos mejor, y tienen también lo que llamamos como cromendoscopía. Apretando un botón cambia la luz blanca a una luz azulada que nos da una imagen mucho más clara de las lesiones. Y bueno, después